Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, maestra. Buenos días, sí. Gracias. El día de hoy vamos a iniciar con un poco de teoría y luego con los ejercicios de flujo de fluidos. Esta unidad es también de la exposición, pero son dos temas iniciales y luego ya viene lo de las exposiciones. No sé si ya los que les toca el día lunes, ¿a quién le toca el día lunes? A mí y a mi compañera Itzel. ¿Ya buscaron la información? Un poco, maestra, pero todavía nos falta. Oh, ya. Acuérdense que solo la reviso hasta el día de mañana. Si ya me la envían el domingo, ya no la reviso, por favor. Sí, maestra, gracias. Preparo clase. De hecho, la preparo desde hoy para el lunes. Entonces, esta información que muestro, pues la encontré en un libro de procesos químicos. Igual lo de las exposiciones vienen en procesos químicos. La exposición mínimo debe de durar 20 minutos. Eso se me olvidó decirles. Aquí, bueno, solamente voy a presentar una introducción, todavía no termino el tema, es bastante amplio, es un capítulo o dos capítulos del libro de procesos químicos, es muy grande el capítulo y es el tema que corresponde. Si no encuentran la información el día de hoy, me dicen y puedo tal vez ver si en ese libro viene, para que pues saquen la información. Solo que viene como, hay veces que tienes que transcribirla, es como imagen. Entonces sí la tendrían que transcribir, si la encuentran en otro lado, pues mejor, para que no la transcriban. Vamos a empezar entonces con flujo de fluidos y después vamos a continuar con el tema de termodinámica y este otro que es de química, de procesos químicos y el otro de termodinámica. Y ahorita después paso lista. Entonces, primero, la introducción de flujo de fluidos nos dice o nos da una introducción a lo que es un fluido. Y nos dice que es un fluido, pues ustedes conocen que es una sustancia que no resiste permanentemente a la distorsión. ¿Por qué es importante conocer el tema de fluidos? Porque su comportamiento es diferente de acuerdo a sus propiedades, si es newtoniano o no newtoniano, su viscosidad y cómo se comporta cuando transporta o se transporta a través de un ducto. Por eso es importante estudiarlos. Y la rama de la química que se encarga de estudiar este tipo de fenómenos, pues es la riología. La riología se encarga de estudiar cómo se va comportando el fluido, cómo es la interacción con las paredes, cómo se mueve, si es turbulento, si no es turbulento el fluido. En general, cómo se comportan los átomos en un fluido. ¿Cómo están los átomos? Acuérdense que en el sólido los átomos están unidos y al estar unidos, muy juntos, entre ellos empiezan a vibrar, hay vibraciones y mantienen unidos en paquetes. Esto es si es un material cristalino. En un líquido están generalmente las moléculas o los átomos están más separados y donde se encuentran completamente separados es en el gas. Entonces, en el líquido es el estado intermedio. Aquí los átomos se encuentran separados cierta distancia, dependiendo también del líquido que se esté estudiando. La energía cinética que tienen las partículas que forman el líquido, pues es elevada. ¿Cómo aumenta? Pues al aumentar la temperatura. Durante la variación de la forma que tiene el fluido, de acuerdo pues, al recipiente que lo contiene, acuérdense que toma la forma del recipiente que lo contiene, eso es una característica que tienen los fluidos, se producen esfuerzos cortantes. Esos esfuerzos pues se calculan similar a lo que veíamos en materiales. La fuerza que tienen esos esfuerzos cortantes sobre la superficie o el área que estén ocupando, es muy similar.
solo que obviamente estos esfuerzos pues van a ser muy pequeños comparado con los esfuerzos que se le van a aplicar, por ejemplo, a una viga o que se le van a aplicar a un cilindro. Estos esfuerzos son muy pequeños. ¿De qué dependen los esfuerzos que se le apliquen al fluido? Pues dependen de la viscosidad. La viscosidad es una medida que se le hace a un fluido y pues ¿en qué aparato se utiliza? Pues un viscosímetro, así se llaman los viscosímetros. Esto porque es importante, pues ahora que también hay nuevas formas alternativas, o nuevas alternativas más bien, para los combustibles fósiles, pues uno de ellos es utilizar el biodiesel. No sé si han escuchado del biodiesel. En la Facultad de Química y también en la Facultad de Ingeniería utilizan aceite quemado. Hay atrás allá en frente de donde tomas el autobús para ir al aeropuerto, por ejemplo, a un lado. Tienen ahí un depósito donde la gente lleva, por ejemplo, el aceite quemado y entonces mediante unos compuestos químicos lo transforman en biodiesel y una importante característica que le miden al biodiesel pues es precisamente la viscosidad. Entonces, la viscosidad del fluido y la velocidad de deslizamiento, cuando se alcanza la forma final, desaparecen los esfuerzos cortantes. Es decir, cuando el fluido deja de moverse a través de un ducto, entonces desaparecen en ese momento los esfuerzos cortantes. Estos esfuerzos cortantes son muy pequeños comparados con otros esfuerzos. Dependiendo también cómo se acomode el líquido, se clasifican en laminares, en de transición o turbulentos. Los turbulentos pues son aquellos que se encuentran, digamos que tienen más movimiento y que generalmente va a rozar las partes del tubo donde se encuentra o del recipiente en el cual se encuentre. Las propiedades de un fluido. Las propiedades de un fluido, generalmente las más importantes son dos. Uno es que el fluido en equilibrio carece de esfuerzos cortantes. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un ducto o un fluido, por ejemplo, imagínense un refrigerante, el refrigerante 134A, que ustedes lo utilizaran en una máquina o que se utilizara para el funcionamiento de una máquina. El fluido va a estar en equilibrio cuando ese carece de esfuerzos cortantes. ¿Qué quiere decir? Si está en estado estacionario o no se está moviendo, entonces los esfuerzos que se generan en el ducto que lleva ese refrigerante 134A, pues entonces va a ser cero o van a ser nulos o van a carecer de esfuerzos. Otra característica importante que es la densidad del fluido. La densidad del fluido, pues la densidad es la que siempre se calcula y depende generalmente de la temperatura y la presión, pero es la densidad que ya todos sabemos calcular. Hay fluidos que se pueden comprimir y hay otros que no se pueden comprimir. Generalmente un fluido pues casi siempre se va a oponer a la compresión. ¿Qué estado no se opone tanto a la compresión? Se opone menos que el fluido. El gas, exacto. El gas es el que se va a oponer menos a la compresión. La densidad varía poco por cambios moderados de temperatura y presión. Sí varía, pero depende también del tipo de fluido que esté en ese ducto o en el recipiente para que haya compresión. Y un fluido compresible, pues quiere decir que es aquel que sí la densidad varía considerablemente con respecto a la variable de la temperatura y la presión. Estas variables termodinámicas pues siguen aquí teniendo efecto en el caso de un fluido. Ahora una pregunta, ¿ustedes por qué creen que les agregaron este tema en tratamiento térmico de flujo de fluidos? ¿Para qué les servirá a ustedes? ¿A ustedes qué se les ocurre que pudieran, o para qué me sirve?
Ujú. Exacto, sí, Arturo tiene toda la razón. Esa podría ser pues una causa del estudio en el área de automatización y control. ¿Quién más? Esto quiero opinar. Pues hay fluidos que se usan, por ejemplo, para refrigeración, entonces, pues es importante mandar cierta, pues ahora sí cantidad para que no, pues sí, para que enfríe de la manera correcta y no más o menos de lo que debería. Muy bien, Víctor. Ujú. Los que utilizan mucho son los refrigerantes. Y conocer cómo se comporta un fluido, pues es importante también para el funcionamiento de la máquina que lo contenga. Los fluidos o el comportamiento de un fluido depende mucho que el fluido esté bajo influencia de la superficie sólida. ¿Qué quiere decir? Que tiene impacto sobre qué superficie se encuentre. Por ejemplo, si se encuentra o va a fluir a través de un plástico o si va a fluir a través de un metal, puede ser, por ejemplo, un cobre, imaginemos los del baño, ¿no? Ahora salieron, bueno, ya tiene tiempo, salieron en lugar de ductos para el agua, para instalar un baño de cobre, ahora salió un material verde que es como de un polímero, que según este polímero, pues que tiene la misma duración que el cobre, solo que es como un tercio más barato, pero el problema que tiene es que cuando ya se eleva la temperatura tiende como que pues ponerse suave. Y si genera mucha presión, pues también se rompe. Entonces, depende mucho de dónde se encuentre el fluido para el comportamiento, ¿no? Si genera mucha presión, pues el líquido, el agua que se sale tiende a romper esas paredes por las que va circulando. Aquí sobre todo, bueno, aquí en su casa tenemos un boiler solar, pero hace demasiada calor. Cuando hace demasiada calor tiende a aventar el agua, aunque tiene una respiración de cobre y aún así avienta demasiada agua caliente. O sea, tienes que tener cuidado de pasar ahí al lado porque genera mucha presión el agua cuando ya está muy caliente y las tiende a aventar de todos modos por el ducto de cobre. Entonces, tiene que ver mucho el comportamiento del fluido de acuerdo a la superficie donde se encuentre, que no es lo mismo que se va a comportar que pase a través de cobre o que pase a través de este plástico verde que viene a sustituir o que vino a sustituir el cobre por el precio. La influencia de la pared en algunos casos es pequeña si el esfuerzo cortante puede ser despreciable, si la influencia que tiene la pared es pequeña. Pero ¿cuál es la influencia que va a tener la pared? Pues depende del material con el que esté fabricada. Y el comportamiento del fluido puede acercarse a un fluido ideal, es decir, no compresible y con una viscosidad cero. Este sería el comportamiento como aquel que veíamos de gas ideal, sería el comportamiento que tiene el fluido cuando se considera un fluido ideal, no compresible y que tenga una viscosidad cero. La viscosidad pues es una propiedad muy importante en los fluidos, más adelante viene. ¿Cuáles son las unidades de viscosidad? Entonces, el comportamiento del fluido depende de la temperatura, depende de la presión, depende de la superficie por donde se vaya a transportar. Esas son tres importantes características que se deben de tomar en cuenta cuando se estudia un fluido o flujo de fluidos. También existe otro concepto muy importante que es el de capa límite.
Capa límite nos dice que para los fluidos que circulan a bajas velocidades o poseen viscosidades elevadas, como cuál, pues el aceite de cocina, por ejemplo, es un fluido viscoso, el aceite del automóvil, otro fluido viscoso. El efecto de la superficie sólida sobre el fluido se limita a una pequeña capa. Esta pequeña capa es inmediatamente la adyacente a la pared. Esa capa que es adyacente a la pared recibe el nombre de capa límite. ¿Qué quiere decir? Que solamente va a afectar una cierta superficie, una capa pequeña llamada capa límite, al fluido. Los esfuerzos cortantes o cizallantes solamente van a estar en la capa límite, ya no van a alcanzar a pasar más allá o no van a pasar más hacia abajo el líquido. ¿Por qué? Porque es muy viscoso. Entonces los esfuerzos solamente cortantes van a estar en una capa pequeña. Esta capa pequeña es llamada capa. Y aquí tiene un ejemplo de una superficie. Esta superficie está simulando si tuviera un líquido que está pasando por un ducto, por ejemplo. Entonces, este líquido tiene una baja velocidad. Generalmente los líquidos que son viscosos pues se van a mover más lentamente por la misma viscosidad que si tuviera un líquido que fuera, por ejemplo, agua o alcohol. Entonces, aquí está marcando que tiene una velocidad cero y este líquido es viscoso. Entonces los esfuerzos cortantes solamente van a llegar a un punto muy pequeño llamado capa límite. ¿Qué quiere decir? Que si yo traspaso abajo de la capa límite, ya los esfuerzos no va a influir en el líquido los esfuerzos cortantes, sino que solamente una pequeña superficie. Esto es llamado capa límite, que es lo que está representado aquí. Aquí imaginemos que abajo de la capa límite obviamente hay más líquido, pero solamente va a influir esta pequeña superficie o unos cuantos, y digámoslo así, milímetros de líquido. Lo demás ya no llega hacia abajo por efectos de viscosidad y al ser viscoso, pues, o baja velocidad que tenga de transporte. Ahora, ¿cómo se les ocurre que se transporta o qué es lo que empuja a que se mueva un líquido? ¿Qué pudiera ser? La gravedad y las bombas, ¿no? La gravedad, las bombas, exacto, una bomba. ¿Qué más? Gravedad, bombas. La presión también, maestro. La presión, esa también. La temperatura hace que se mueva un fluido también. La velocidad, entonces, para que se mueva ese líquido yo tengo que darle un cierto empuje o colocarlo con cierto punto para que la gravedad le ayude a, a moverse. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Dudas? No, pero Voy por agua.
Perdón, se me secó la garganta. Entonces aquí este concepto de capa límite pues es porque hay baja velocidad y poseen viscosidades elevadas. Si tú tienes en el interior corriente de un fluido que no se comprime, no compresible, se encuentra, ahí tuve bajo la influencia de límites sólidos existen 4 efectos. ¿Qué quiere decir? Que este líquido no lo voy a poder comprimir y va a tener influencia de los límites sólidos. ¿Cuáles son los límites sólidos? Pues son el ducto por el que va a pasar. El acoplamiento de campos de gradiente de velocidad y esfuerzo cortante. Iniciación de la turbulencia son esta imagen que se encuentra aquí, que se generan como corrientes. La formación y crecimiento de capa límite, ya dijimos que era la capa límite. Y también va a tener la separación de capa límite de contacto con la superficie sólida, va a tener como que a separarse. Estas características va a ser para un fluido no compresible, que se encuentra bajo los límites sólidos. Es decir, se encuentra en el recipiente y no, por más de que apliques presión, pues no se va a poder comprimir, sino que va a estar ahí en el ducto. Y va a tener esas 4 características. ¿Alguna duda o pregunta? También donde ves esto de flujo de fluidos es en medios, fenómenos de transporte. En fenómenos de transporte también tú estudias cómo se comporta un fluido. Ese es otro tema donde lo puedes encontrar. Y ahí también estudias en fenómenos de transporte, por ejemplo, lo de la ley de Fick, que también la estudias en el tratamiento térmico de cementación para ver qué tan gruesa puede ser una capa de carbono, por ejemplo. Maestra, entonces, si entendí bien, la capa límite se utiliza para, no sé, analizar, bueno, en la diapositiva anterior se nos ponían ahí unas velocidades en el esquema. Entonces se utiliza tal cual para analizar cómo varían las velocidades con respecto a la zona en la que se encuentre. Dicho, bueno, sí, cómo influye el esfuerzo cortante y demás para el movimiento de las velocidades del fluido. También, sí, para eso también lo utiliza porque es importante conocer cómo se va moviendo el líquido a través de un fluido, perdón, a través de un ducto. Y ya te da más adelante viene una gráfica donde dice cómo es la velocidad o cómo se comportan las velocidades del líquido. Obviamente, pues esto depende mucho de viscosidad, ¿no? Para poderse mover y también de la superficie del material con el que esté fabricado el ducto. Sí, gracias. Hay unos líquidos que se llama flujo laminar. El flujo laminar es a velocidades bajas, los fluidos tienden a moverse sin mezcla lateral. Y en el flujo turbulento
va pegando a las paredes del ducto o del conducto por el que va pasando. Y en el flujo laminar, vean que aquí tiene unas líneas y estas líneas van directamente, no sé, a la salida, por ejemplo, del ducto. Y en el otro era turbulento, que quiere decir que va como interaccionando todavía con las paredes del ducto, y el movimiento, como dice el nombre, es turbulento, es más aleatorio. Y aquí no, aquí nada más sigue una sola dirección, o sea, no tiene mucha interacción. Sí tiene interacción con la superficie, pero no hay tanta como si la hubiese en una turbulento. Y las capas continuas se deslizan unas sobre otras, y dice que es similar a que tuvieras unas cartas de una baraja. No existen corrientes transversales ni torbellinos. No existe aquí corrientes ni torbellinos. Y a velocidades superiores aparece la turbulencia, formándose torbellinos que dan lugar a una mezcla lateral. Esto lo pasé del libro, corta y pegué, y tiene errores. Lo voy a corregir. Entonces aquí tiene, aparece la turbulencia, formándose torbellinos que dan lugar a una mezcla lateral. Y aquí tienen la imagen de lo que les estaba comentando. Vean. Cuando hay una turbulencia y cuando hay un flujo laminar. Digamos que el transporte del flujo laminar pues va a ser como más, puedo decir, calmado o más lineal. Y en el otro se va a ir moviendo por las paredes a velocidades superiores. Aparece la turbulencia. ¿Qué pudiera ocasionar la velocidad? Pues aumentarle presión a ese ducto, pues entonces ahí se va a mover más rápido, o velocidad, y se va a mover más rápido y va a generar el fenómeno de turbulencia. Inicialmente pudiera tener flujo laminar, pero al aplicarle energía, pues entonces va a empezar la turbulencia, formándose torbellinos que dan lugar a una mezcla lateral, y va a empezar a mezclarse con los laterales. Y en esta otra muestra la distancia de la pared en relación a la velocidad de un fluido. La velocidad o la distancia que tiene con la pared y la interacción que tiene con la velocidad del fluido, pues van a poder o a permitir medir la velocidad de un fluido. Aquí tiene bueno, y de acuerdo a esta gráfica y la pendiente que tenga, entonces van a poder clasificar, por ejemplo, a los fluidos como fluidos newtonianos, no newtonianos, pseudofluidos y demás. Y de acuerdo a estas variaciones, pues sería la posición, las variaciones de la posición que tiene el fluido con respecto a la distancia que tiene la pared por la cual es transportado. Con esto tú puedes calcular la velocidad que tiene un fluido. Y en otras ramas, cuando sale, por ejemplo, en el ducto, le dicen el gasto másico, no sé si han escuchado eso, que es cuántos litros por minuto están saliendo. Entonces aquí te dice la distancia a la pared y la velocidad que tiene tu fluido en relación a la pared en la cual se va transportando. Y como ya lo mencionaba, el esfuerzo cortante, pues es el esfuerzo que ya se vio en clases anteriores, la fuerza total entre el área total. Puesto que un fluido se opone al esfuerzo cortante, siempre que haya una variación de dicho esfuerzo con el tiempo, existe una fuerza de cizalla, por eso se llama esfuerzo cortante, porque hay una oposición, y de ahí el nombre. Las fuerzas de cizalla se originan en el fluido
laminar como en el turbulento. El esfuerzo cortante es debidamente exclusivo del esfuerzo laminar y se representa por tau v. Entonces aquí, ¿por qué se genera este esfuerzo? O hay esta variación, pues porque se va a oponer. Se va a oponer o se origina en la cizalla como en el fluido turbulento porque se opone al movimiento. Y estos esfuerzos pues son pequeños de acuerdo también con el tipo de fluido y qué propiedades tenga dicho fluido. Vamos a continuar. Tiene también la clasificación de los fluidos fluido newtoniano y no newtoniano. Esa es una clasificación. Newtoniano. Ya voy a revisar mis presentaciones. Yo la hice en la noche. Como yo no había impartido esta materia, tuve que partir de cero. Ayer terminé casi a las 2 de la mañana. No lo había impartido nunca. Entonces, los fluidos se clasifican en dos, fluidos newtonianos y no newtonianos. Los fluidos que presentan linealidad se llaman fluidos newtonianos. La linealidad es de acuerdo a esta gráfica que se encuentra aquí. Aquí muestro la gráfica, a eso me refiero. Gradiente de velocidad con el esfuerzo cortante. De acuerdo a la gráfica de gradiente de velocidad y esfuerzo cortante, si tiene linealidad se llama fluidos newtonianos. ¿Cuáles son los fluidos newtonianos? Nos dice que los gases y la mayor parte de los líquidos son newtonianos. Las demás curvas que no tienen un comportamiento riológico de líquidos, ¿qué quiere decir? Que no tienen una pendiente o no presentan linealidad en la pendiente, no es una pendiente lineal. Entonces son llamados fluidos no newtonianos, así se llaman, y esa es la clasificación. Lo más común o lo más estudiado pues, son los fluidos newtonianos. Eso es lo más común que puede encontrar. Y más adelante también vienen un ejemplo de fluidos no newtonianos, que son, por ejemplo, algunos plásticos.
Aquí se muestra una gráfica. ¿Sí alcanzaron a copiar o le regreso? ¿Sí? Bueno, entonces aquí tiene una gráfica donde tiene el esfuerzo cortante, que es el que mostraba en las diapositivas anteriores. El esfuerzo cortante pues era la fuerza aplicada entre el área. Y tiene un gradiente de velocidad del fluido. Ese gradiente de velocidad y el esfuerzo cortante son graficados en esta gráfica. Y tú puedes observar que el fluido newtoniano pues tiene, o la línea A tiene una linealidad. Si checas el dilatante o el pseudoplástico o el plástico, que es de la línea B, esos ya no tienen una linealidad. Por ejemplo, ahí nos dice que la línea C representa un pseudoplástico. El pseudoplástico, la curva pasa por el origen, es cóncava hacia abajo, está cóncava, esto de aquí, para esfuerzos cortantes, haciéndose recta para esfuerzos cortantes elevados. Si yo tengo un esfuerzo cortante elevado, entonces aquí ya tiene un comportamiento diferente. ¿Cuál es un pseudoplástico? Pues es el látex del caucho. El caucho es aquel polímero que se utiliza para fabricar las llantas. Ese es el caucho. Este es un ejemplo de un fluido pseudoplástico que tiene este comportamiento en forma líquida, que ya después, bueno, se polimeriza para obtener el plástico, el caucho, que se utiliza para fabricar neumáticos, para fabricar llantas. Entonces, la clasificación de los fluidos es de acuerdo a su comportamiento en cuanto al esfuerzo y la velocidad. Y de esa manera es fluido newtoniano o fluido no newtoniano.